Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes, su servidor Carlos Dorado, y en esa oportunidad para poder tocar un tema muy interesante y muy delicado, polémico para muchos, pero muy necesario de poder compartir. Y aquí tenemos un panel de personas que tienen experiencia y que van a aportar para poder salir de algunas dudas, ¿no? Religión y política, política y religión. La Iglesia de Cristo y en la política. Vamos a un poquito eso desglosar. Hermanos René, a ver, ¿qué es política como un concepto general en este tiempo para usted? Bueno, política, según la definición, es el arte de gobernar, es el arte de dirigir bien una sociedad, un país, una nación, una familia, un estado. La política, por naturaleza, los filósofos griegos nos dijeron que el hombre es un animal político. Siempre en su vida va a tener que hacer una buena política, ya sea en su vida o en la sociedad o en el mundo que los rodea. Interesante. La política en la Biblia, ¿cómo podemos denotar eso? ¿No? Porque es cierto, como decía, y quiero aquí, déjenme un poquito tal vez leer lo que dice la Constitución Política del Estado en el artículo 4, un poquito para ver cómo en Bolivia políticamente no es una religión oficial la Iglesia Evangélica ni la Católica, ninguna otra religión, somos un país laico. El artículo 4 de la, política de la Constitución Política del Estado dice: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión, dice. Hasta la Constitución dice: el Estado es independiente de la religión. Pero hermanos Roberto, ¿cómo entendemos eso, hermanos Roberto Chuquimia? ¿Cómo lo asimilamos nosotros eso? Cuando decimos independiente, quiere decir que está separado, ¿no? Es un país independiente. Ya. Pero hecha la ley, hecha la trampa, hacemos no, pero no acatamos esa situación. En nuestra cosmovisión, digamos, que vivimos nuestra realidad, no debería haber eso, ¿no? Sino él es nuestro monarca, es el uno, ¿no? El Dios. Y hermanos Roberto, el concepto es moderno, decíamos, ¿no? A ver, ¿cuál es el concepto original sobre política? Bueno, política viene del griego police. Y bueno, mucha gente dice, no debemos hablar de política, deporte, religión, porque siempre ocasiona peleas. A ver, ¿quién es del Bolívar aquí? ¿Quién es del Tigre? ¿Quién es de San José? Bueno, nosotros tal vez nadie se fanatizó, pero hay otro grupo donde el Bolívar, el Tigre, ahí el Bolívar fue eliminado. Es que el que ha nacido de nuevo ya no usa pues ese término, ni ya está metido en eso. Exacto. Porque es otra su cosmovisión. Sí. Así es. Justamente otra cosmovisión tenemos, una cosmovisión cristiana, pero dice que no se debe hablar mucho de política, de religión y de deportes, ¿no? Porque produce división. Sí. Pero hoy en día es necesario, tenemos que hablar de política porque vivimos en un mundo político. Y ahora, para entender un poquito qué significa política, según algunos expertos, bueno, es un término que no es reciente, este concepto del arte de gobernar, este concepto reciente que se ha sacado, pero la palabra política viene de police, y police significa población, gente. Entonces, antiguamente la política se utilizaba, son cualquier forma, actividad, no sé, norma, para lograr el bienestar de las personas. En sí, una sociedad, en la forma en la que se desenvuelve, en la forma en la que habla, se comporta, es política, pero el fin siempre es hacer el bien. Y tenemos que diferenciar de política, el concepto de política, y de este término actual que ha aparecido, que es la política partidaria. La política partidaria es un grupo de pensamientos ya totalmente definidos, ya sean de izquierda, ya sean de derecha, pero el término de política, la forma de vida para lograr el bien de las personas, ese concepto tampoco debemos de perderlo, ¿no? Hermana Adela, entonces, en todo caso, el término de política se ha distorsionado. Creo que estamos viendo un tiempo de politiquería, ¿no? ¿Qué es cómo su percepción como mujer en este tema tan delicado también?
Sí, como ya indicaban los hermanos, es el arte de gobernar. En la actualidad podemos ver que las personas que dirigen un país o cualquier institución o el cargo que ejerzan están aplicando política, ¿no? Pero la Biblia nos indica que nosotros debemos, si bien estas personas están ocupando estos cargos, deberían de hacer con los principios bíblicos. Si eso aplicaran, todo sería de maravilla, pero lamentablemente no es así. En la realidad vemos que la gente no conoce a Dios y entonces, de acuerdo a lo que piensa, es como van aplicando sus leyes, y por eso es que hay tanto problema, ¿no? En los países, en los ministerios y en todo lugar, donde cuando sacan de la ecuación a Dios, no funciona nada, se arruina todo. Y ahora muchos de los que están viendo tal vez el video dicen, pero ¿por qué están hablando de política? Pero increíblemente, hoy en día en la iglesia evangélica se ha politizado muchas cosas. Por ejemplo, hay elecciones democráticas para elegir a los pastores y líderes dentro de diferentes denominaciones, ¿no? Entonces ahí inclusive se ha visto hacer proselitismo y nepotismo. O sea, son términos que son acuñados en el mundo secular, si se quiere, ¿no? Entonces, pero el reino de Dios, hermanos de Zavala, el reino de Dios es democrático, monárquico. ¿Cuál es la percepción? El reino de Dios es teocrático, ¿no? Pero el Señor ha dado diferentes tipos de políticas para que la sociedad en su conjunto se junte, se reúna y haga políticas especialmente para ayudar a los pobres, a los desamparados, a las viudas, ¿no? Pero lamentablemente la política se han aprovechado unos pocos para enriquecerse y que la sociedad a la cual debían servir, empobrecerla cada día más y más. El Señor nos manda, en primer lugar, que le sirvamos a Él y sirvamos a nuestros hermanos, a los que necesitan de nuestro servicio. Esa sería la política que debíamos emplear todos los hermanos cristianos evangélicos en este mundo. Pero lamentablemente se ha distorsionado este concepto y el político quiere servirse para él mismo y olvidarse de aquellos que han votado o han puesto su confianza en él para mejorar su situación económica, y al contrario, se han empobrecido porque el político se ha ocupado solamente de enriquecerse él y empobrecer más a la sociedad a la cual se debe. Entonces hay una distorsión del origen de la política. Sería eso, hacer politiquería. Y hay que diferenciar eso también, porque dentro de la iglesia uno puede decir, pero yo soy cristiano, digamos, pero el cristiano vive en una sociedad, te basas en normas, en una constitución política del Estado. Cuando hay elecciones para elegir a un gobierno, vas a votar, a sufragar. Entonces no estás aislado de esa realidad, porque si fueras, digas, yo soy cristiano, mi Dios es teocrático, no. O sea, y eso está en Romanos 13, ¿no? Dice ahí Pablo que tenemos que sujetarnos, orar por nuestras autoridades, porque Dios pone autoridades. Pero otra cosa es confundir y hacer política con la iglesia, hermano Roberto Chuquín. Es lo que se está viendo también en este tiempo. Bueno, es que no hay temor, como anteriormente habíamos dicho, ya estamos cauterizados del temor. Y, si no, digamos, a pastores, líderes que si están leyendo la escritura, si esto mejor, si es la más original en lo que se pueda, porque no sabemos que no hay un texto original en esta tierra. Y no haber leído, por ejemplo, los que legislan las leyes, que están en Isaías 5 o Ezequiel, no me acuerdo ahorita, y dice el hay de aquellos que legislan, dice, ¿no? Que están en legislación, están haciendo política y están aprobando leyes en contra de las escrituras. Ese hay es un hay bien fuerte. Los que sabiendo hacer lo bueno, lo hacen lo malo. Y todo eso que mueve el piso a uno que teme. Al que no teme, pues si está cauterizado, viva la vida, con café aspirina están todo bien. Hermana Adela, ¿ha tenido malas experiencias, si nos cuenta la historia, acerca de la unión entre Estado y religión? Porque hay
una cosa Estado y otra cosa es la religión, ¿verdad? Hay una separación. Por ejemplo, en el siglo IV, vamos, el caso de Constantino, como estábamos hablando en la historia general, ¿no? Historia universal es esto, ¿no? De perseguidos a perseguidores, ¿no? Y empieza más adelante las cruzadas famosas, ¿no? Y después ya vamos a ver en el siglo XVI lo que ha sido, los problemas que ha tenido el protestantismo en Alemania, empezando en 1517, ¿no? Con Lutero y todo eso, ¿no? Los anabautistas, y todo lo que ha sido la persecución, todo por el hecho de que el Estado ya se une con la Iglesia y ha habido dificultades. Lo hemos leído aquí al principio, ¿no? Estamos separados en la Constitución Política del Estado, en el cuarto artículo. No hay una unidad. O sea, en Bolivia no hay una religión oficial, hermana. Claro, es un país laico, ¿verdad? Entonces acepta diferentes religiones. Y sí es un problema, porque cada quien tiene su punto de vista y cada quien se dirige a lo que mejor le parezca, ¿no? Entonces, y esa es una situación que realmente no ayuda en nada. Uh-huh. Ahora, ¿por qué también nos preguntan muchos, veo tal pastor metido en la política, ¿no? O sea, o tal pastor que, bueno, antes era un político, ahora es pastor. ¿Y está bien eso, hermano? ¿Está bien eso, hermana? Pregúntanos, ¿no, hermano Roberto? ¿Cuál es la percepción? Bueno, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento no hay referencia de que Jesús, los apóstoles o Pablo nos insinúe o nos enseñe de que nosotros debemos ser parte de un partido político, participar de una política partidaria, de un grupo, como lo hacían los celotes, los escribas, que eran grupos políticos partidarios con fines definidos, enriquecerse, ¿no? Los celotes que querían la liberación de Israel, no hay diferencias. La política en la Biblia, si bien se mencionan algunos casos como Daniel, como José, como Esther, que participaron en ámbitos políticos, estuvieron con reyes, como por ejemplo José, era el segundo hombre de Faraón, pero José jamás hizo campaña política, jamás dijo, mira, ahora mi propósito es ser el segundo hombre de Faraón, por lo tanto voy a ir con mis hermanas, me voy a hacer pegar y voy a ser lanzado como esclavo allá y después voy a surgir y ya voy a hacer leyes a favor del pueblo. No, el Señor en su soberanía, el Señor tiene sus propósitos y a veces coloca a creyentes dentro de la política. Pero el afán del creyente no es meterse en política. Daniel, otro ejemplo que dicen, ¿no ve? Daniel también era político, ¿y por qué no vas a ser político? No. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de Daniel? Era el hombre principal, no de un solo gobierno, de 4 reyes. Nabucodonosor, no recuerdo los otros 3 reyes. Pero ¿cómo llegó Daniel a Babilonia? No dijo, voy a hacerme deportar, voy a ir allá, voy a crear mi partido político y voy a ser el segundo hombre. No, fue deportado como esclavo. Y debido a su fe, a su paciencia, a su amor a Dios, o sea, se enfrentó a tantas injusticias, como por ejemplo le prohibieron orar y él oraba con más intensidad al Señor, reveló sueños ante esos reyes, que los reyes confiaron en él. Y él llegó a ser un hombre principal en esos reinos. De mucha influencia. Sí, pero su propósito de Daniel nunca fue decir, yo voy a crear mi partido político, no. Es el típico caso de David y Saúl. Saúl quería ser rey, agradar a la gente siempre, ¿no? Pero David dice, yo nunca, ¿no? Y Dios le elige. Dios lo elige, sí. Y además que, como decía el hermano Roberto, Daniel, cuando le han solicitado los reyes, los siguientes reyes después de Nabucodonosor, porque era un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre como Dios manda que debe ser un gobernante en la Biblia. Entonces, él era eso y por eso es que en él confiaban. Por eso es que él fue el mejor estadista que en realidad en su época, para esa época. Y ni en esta época va a existir. No. Sí, porque Dios le dio la sabiduría. Ahora, si entendemos el concepto de política, como decía Aristóteles en su libro Politica, son los asuntos de las ciudades para conseguir el bien. Jesús era un político, así en el buen concepto, el buen sentido de la palabra. Sí, el buen sentido de la palabra. Están diciendo que Jesús era político. Era un político en que él buscaba el bien
el bien de las personas. Basándonos en el origen de la palabra política, polis, digamos. Exacto. Era buscar el beneficio de las personas, el bienestar de la... Era filántropo, era altruista, todo lo que quieran decir, ¿no? Era Jesús, amaba a las personas, Así. se dio por ellas. Sanaba a los enfermos, daba de comer, buscaba el bien de las... O sea, en sí, como dice el hermano, si usamos la palabra, porque todo el mundo dice, al final la gente dice, todos somos políticos, Sí. porque todos somos parte de una sociedad. Y Aristóteles decía, son los asuntos de la ciudad, la política. Lo que prohíbe la palabra de Dios es que nosotros no seamos parte de un grupo partidario específico. Eso está prohibido. O sea, no está prohibido, sino no tiene que ser nuestro fin. Hay un punto de quiebre, son llamados, no se mete. Exacto. Vamos a llegar a ese punto. A ver, estoy viendo aquí un artículo muy interesante que ha escrito mi hermano en Zavala. Uy. La ilusión política, es interesante. No sé, nos puede explicar eso, o tal vez tiene un versículo bíblico también, porque mi hermano Zené siempre está aportando con muchas cosas que dice la palabra, queremos también escuchar. Debemos separar dos cosas acá. Y vayamos a Mateo 22, donde nos habla de la cuestión del tributo. Mateo 22, del 15 al 22. Tributo. ¿No? Donde al Señor lo quieren tentar, ¿no? Dice, versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no cuidas de nadie, no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. No estaban queriendo alabar al Señor, ¿no? De la verdad y demás cosas, seguramente para que cuando le hagan la pregunta, el Señor les diga, sí, es verdad, así tienen que actuar. Pero el Señor, en su sabiduría, obra de diferente manera. Le dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? En ese tiempo César era considerado un dios y cada ciudadano de Roma debía contribuir con sus impuestos. Pero él les muestra la diferencia, que es servir a Dios y servir al pueblo, o servir al César. Mostrándole la moneda a los tribunos de ellos, presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y esta es la respuesta maravillosa que solamente el Señor puede decirnos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Servir al Señor con tu vida, tus ofrendas, tu forma de vivir, de servir y demás. Y también ayuda al Estado, lo que tenemos también en Romanos 12, donde dice de los deberes, Romanos 13, los deberes de los ciudadanos, que debemos pagar nuestros impuestos, debemos portarnos bien, no hacer lo malo, ¿no? Entonces, él está diferenciando la religión de la política. Sí, pueden hacer esto, pero primero sírvanme a mí y después, como buenos ciudadanos, sirvan a la sociedad a la cual se debe. Esa es la diferencia. Y eso lo corrobora más adelante en Romanos 13 Pablo, ¿no? Acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. ¿Estamos en eso de acuerdo, tal vez? Sí, Hermano Roberto. Escrito más, ¿no? A ver. Porque es servidor de Dios para el bien, ¿no? Las autoridades se supone que tienen para servir al bien a cada ciudadano. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano la ley, aquí la espada dice, la ley te va a caer, sí. Si robas, te van a llevar a la cárcel, si te matas, te van a castigar. Entonces sirve, haz lo bueno del Estado para que el Estado también te proteja. Entonces ahí es la diferencia. Uno es servir al Señor, a Dios con todo tu corazón, con todos tus fuerzas, toda tu mente, y también como buen ciudadano, dar un buen ejemplo, un buen testimonio, cumpliendo tus obligaciones de votar, pagar tus impuestos, No tener deudas. no tener deudas con los demás, dar un buen testimonio. Entonces, esa es la diferencia que la palabra del Señor es, y es la diferencia que nosotros, como buenos hijos de Dios, debemos también hacer. Interesante. Estamos compartiendo lo que es la religión y la política y cómo en este tiempo en la iglesia evangélica, bueno, se ha ido inmiscuyéndose en temas partidistas, como decimos, en politiquería, porque creo que es importante diferenciar eso, hermano Roberto Quispe.
es muy importante diferenciar la política de la política partidaria que hoy en día está gobernando este mundo. Eso es el arte de gobernar, la política partidaria, que, bueno, hace mucho daño muchas veces, pero a veces cuando estos políticos toman normas bíblicas, o sea, principios bíblicos, adoptan para gobernar un país, les va bien. Ahora, como les decía, tenemos que diferenciar esa política partidaria. Por ejemplo, el Señor, Dios, es el que controla todos los reyes, los gobiernos. En Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes. O sea, ahí es el tiempo de Daniel, el Nabucodonosor. Más adelante dice, incluso Dios pone a veces gobernantes tóxicos, tiranos en una ciudad para castigar, para hacer notar la rebeldía del pueblo, ¿no? Dice, Él da poder, refiriéndose a Dios, a quien Él quiere y coloca en el trono aún al más humilde de los hombres. O sea, Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo. Para empezar, ¿no? Sí. Hay que remarcar eso, muy importante. Pero el Señor no nos manda a que nosotros seamos parte de un grupo político partidario. No nos manda eso. Porque el cristiano, como decía aquel hermano, para que cambie su cosmovisión, cambie su forma de vida, no necesita políticas externas favorables, pueden ser, o desfavorables para el ser humano. El Señor lo que quiere es cambiar el corazón de las personas por medio del Evangelio. Si Jesús no era un político partidario, no era parte de los celotes, no era parte de los escribas, que era la casta política de ese tiempo. El Señor era un político en el sentido de que buscaba el bien, quería cambiar a las personas por medio del Evangelio. Y gracias algo a eso... interno que se manifestaba luego externamente. Exacto. Todo lo contrario a lo que ahora la postura humanista trae. Es decir, nosotros podemos hacerlo. No interesa cómo estás por dentro. Lo triste ahora es que muchos creyentes, nuestros títulos políticos y religión, quieren cambiar la situación de un país por medio de meter el Evangelio a la política partidaria. Y tiene muy malos resultados, Sí. pésimos. La Iglesia Católica... No, tenemos el antecedente de Árbol, Concertación Nacional, que han sido unos partidos políticos que en Bolivia han representado a los evangélicos, a los cristianos, como quieran, pero ha sido un desastre. Y ahí va lo que dice mi hermano Roberto Chuquimia: si no naces de nuevo, estás perdido, porque no vas a poder cambiar primero tú, después cambiar la sociedad, porque se trata de eso, primero yo. Hermano Roberto Chuquimia, ¿qué es el reino de Dios diferente a la política de este mundo? ¿Por qué podemos tratar de, como dice mi hermano Roberto Quispe, acceder a la politiquería para poder cambiar una sociedad? Se puede eso. El caso de Bukele, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo nosotros lo apercibimos eso? ¿Se podrá eso? Anteriormente la hermana habló sobre Daniel, ahora otro ejemplo es José, y muchos, ¿no? Que han sido preparados, no han sido haciendo más de la noche a la mañana. Por eso ahí entra el bar mitzvah, otra vez, lo que me prohíben, no voy a tener que hablar, porque yo tengo un creador eterno hebreo. De ustedes no sé si será griego, no sé. No, por favor. Entonces, yo me aboco a ese fundamento, a ese principio, porque si no te educas de 5 a 13 años al niño, estamos perdidos. Ya después pasa esa edad, Ya no se puede. ya no se va a poder. eso dice la ciencia misma, ¿no? Daniel propuso en su corazón porque él estaba preparado. Porque tenía la ley A de Dios. 14 años se los ha llevado a Babilonia cautivo. Pues eran Y son adolescentes prácticamente. Adolescentes, pero sabios en la palabra. Pero tenían los principios de Dios. Bien, Del fundamentalmente Pentateuco. en ese tiempo, el Pentateuco. Entonces, esa es parece una cosa antigua o rara. Claro que no podemos, no, en este tiempo, estamos en este tiempo moderno, no. Nunca va a cambiar la palabra, está escrito aquí en su escritura, el modelo de cómo tenemos que vivir, nada más. ¿No? Y lo hermanita me ha tocado también otros puntos de los cosmovisiones cristianas y hay un ojo, la Iglesia Católica tiene otro trato en la ley, no está junto. Pese que decimos, ¿no? Y ponemos nuestro texto, con la ley somos todos iguales. Eso es un cliché, ¿no? Mentira del diablo. Sí, Es una frase bonita,
¿Por Muy qué? romántica. ¿Por qué viene eso? Eso viene desde antes de la Constitución, que cambiasen en el Estado, había lo mismo. Claro. Quienes gobernaban, y hasta ahora sí gobierna la Iglesia Católica. En cada palacio siempre tiene su iglesia. Claro. Entonces, tiene otro trato. Aparte, yo seguramente vamos a entrar a la ley 1161. Sí. Es muy interesante eso, ¿no? Lo que dice. Claro. Pero no, estamos de acuerdo, la palabra del Señor es vital para el ser humano. El Antiguo Testamento, la ley, el Pentateuco, todo es enseñanza vital. El problema, perdón que te corte, cuando decimos ley, chiquete, que nos queremos. Norma, rigidez, algo así es. ¿Quién ha puesto esa palabra ley? Ha sido Las vemos. los griegos, los iniciados con Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque cuando le dicen ley, no, es antiguo, no, nada que ver. Pero la palabra exacta es instrucción. Ah, ahí Cuando está. ya tenemos ese principio, ya viene metido aquí, el principio está ahí. Bueno, dentro del gobierno de Israel, ¿cuántos tipos de leyes e instrucciones había? 613. Sí, no Más cuántos, las mitzvot son no 10, cuántos, sino cuántas clases. Estaban las instrucciones religiosas, Ah, claro. ceremoniales. todo. Porque Estaban tiene culto las instrucciones civiles civiles para la sociedad. y las instrucciones o leyes morales. Moral, que es universal, que hasta el día de hoy se dice. En las teorías vigente, pero las instrucciones ceremoniales, el tabernáculo, Lo que es el Levítico, digamos. ¿no? todo el Todo lo Levítico, el Señor lo ha cumplido, porque eran imagen, ¿no?, de lo que Él iba a hacer, ¿no? Entonces, ahora las leyes civiles dentro de Israel estarán vigentes. Somos nosotros israelitas. Ahora dice Génesis 2, 22, 18, el Señor, a Abraham le dice, en tus simientes serán benditas. No dice benditas la nación de Israel, dice benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. O sea, la promesa era de que de la simiente iba a venir Jesús, y por medio de Jesús todas las naciones iban a ser benditas. Nosotros nunca hemos dicho que la ley no es mala, no, es excelente, es buena, está vigente. ¿No ve? A la pregunta, la instrucción, ley. Claro, es una instrucción, no robar, no matar. Es que la diferencia se tergiversa. Cuando hablan de ley, siempre se habla de legalismo, de condenación. Exacto. Este concepto tiene. Pero cuando uno dice, no es ley, es instrucción. Ah, instrucción es otra pero cosa. el fin de la ley es Jesucristo. Exacto. Está bien. Ahí podemos, no podemos dudar. Está bien. No podemos. Pero aquí me gusta una palabra que dijeron, cosmovisión. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo percibes el mundo? ¿Cómo ves las cosas del mundo? ¿No? Cuando no conocíamos a Dios, hacíamos lo que queríamos, ¿no? Porque no teníamos temor de Dios. Pero en la palabra de Dios en Corintios le dices, cuando recibes al Señor, nueva criatura eres, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, todas esas tradiciones, costumbres, leyes, instituciones, todo lo que nos han enseñado nuestros padres, ya no sirven. El Señor pone una nueva criatura, tienes un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver la vida, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, tenemos que separar la política, ¿no?, de la religión. Sí, como buenos ciudadanos, lo que hemos leído en Romanos, que debemos cumplir lo que dice la ley, buenos ciudadanos, impuestos, no deber nada a nadie, cumplir con todo lo que te dice el mundo y la sociedad, porque estamos viviendo en una sociedad. Pero apartemos esto de lo que es sagrado, lo que es para Dios, ¿no? Porque la palabra del Señor dice, en una de sus parábolas, lamentablemente, si leemos sobre el rico, ¿no?, dice que tenía muchas heces y se alejó del Señor, dice, y el Señor le dio tristeza en su corazón y dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Posible. ¿No? Porque la política te da poder, y cuando tienes poder absoluto, corrompes todo tu ser, todo tu ser, porque ya no piensas en el bien común, sino piensas en tu bien común de vos. Entonces, Ahí hay una cosa. como buenos creyentes y temerosos del Señor, como dice mi hermano Roberto,
podemos servir a la sociedad, no en política, pero asesorando a los políticos, ¿no? Con buenos ejemplos, buenos testimonios, lo que dice la palabra de Dios, porque nuestra obligación también es cuando hay elecciones tenemos que votar. Tenemos que votar, eso, ¿no? Es parte de nuestra Parte responsabilidad de ver. Y si responsabilidad ciudadana. mira cómo es la trampa, si votas blanco es particular. No sé, ¿no? Entonces, el político siempre se va a servir de los demás para servirse a él. Pero si nosotros asesoramos con buenos ejemplos, con buen testimonio, ¿no? Lo asesoramos mediante la palabra del Señor, él antes de emitir alguna ley, algún de este contrario, Lo voy a pensar 2 veces. lo va a pensar 2 veces, no lo va a meditar y lo va a pensar 2 veces, va a decir, aquí me han elegido para que haga el bien, no para que haga el mal, para que sirva a los ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista, podemos colaborar con la gente que quiere postular A la política. a la política. A cambiar. Y conversamos el otro día hablando de si un pastor puede entrar a la política. Puede entrar, él es libre de entrar. Pero hay una iglesia en Sucre que lamentablemente... Este ejemplo me interesa, ¿no? interesante. Lamentablemente lo he llamado, pero no me ha contestado. Ellos tienen un pequeño reglamento Su iglesia. en su iglesia, ¿no? Y han ido a algunas iglesias, sí. Pastor, usted que dice que quiere postular para ayudar a la sociedad, muy bien, pastor. ¿Cuántos años usted tiene? Porque tiene que ser maduro en la palabra, ¿no? Para que si lo eligen como político, obre para bien, para el bien común de los ciudadanos. Entonces, mínimo tiene que tener unos 10 años de pastor, ¿no? 10 años de pastor, haber conocido bien la palabra del Señor, porque cuando usted llegue, entonces seguramente va a orar según la palabra. 2, tiene que pedir permiso a la congregación, y la congregación, toda la congregación unirse y darle su bendición y separarse de la congregación, no usar la congregación como plataforma política y dedicarse a la política, ¿no? Entonces sí, pues no cualquier neófito dice, está un año y demás cosas, voy a ser político y quiero ir a la iglesia que me va a colaborar. La iglesia no está para ser política, es como dice uno de los reglamentos de Westminster, dice, ¿cuál es la misión del hombre? Dice, alabar, honrar y glorificar al Señor y gozarnos en su presencia. Esa es nuestra misión. Punto. Alabarlo, punto, y listo, no hay más donde perderse. Pero ahora, hermano Roberto Quispe, la política de Dios es teocrática, ¿ya? Porque Él tiene el control de todo, sea quien sea el gobierno, que Él permite, Él pone y quita gobierno. Pero ¿qué cuando dice aquí, hermano Zené Zavala, un pastor se mete a la política? Un pastor empieza a hacer proselitismo en la misma iglesia, si es de campaña, los iglesias empieza digamos, ¿no? A directamente manipular o decir, apoyen a tal ¿no? Es el caso de Chi que teníamos en las anteriores elecciones, ¿no? El 2018, 2019, que ha habido ese problema. Y bueno, no sé si es un surcoreano él, pero al principio le ha ido bien, ha salido en tercer lugar a nivel nacional, pero ha habido también ciertas falencias, fisuras que ha traído también un poquito de confusión en la iglesia. O sea, para empezar, no estamos prohibidos de ser parte del gobierno. O sea, el Señor en su soberanía, sus propósitos, puede que nosotros aparezcamos dentro del gobierno. Lo que nos prohíbe es hacer proselitismo político. O sea, querer cambiar a las personas por medio de la política. O sea, mi partido cristiano, desde hoy vamos a fundar, vamos a hacer campaña para cambiar todo. No, eso está prohibido. Juan el Bautista, un hombre popular que predicaba y venía muchas multitudes. Y hay un momento que le decían a Juan el Bautista, le decían, ¿ahora qué hacemos? Juan el Bautista podía haber dicho, ahora vamos a crear nuestro partido político, vamos a deslocar a Roma y vamos a crear nuevas normas para vivir bien, basta de la esclavitud. No dijo Juan el Bautista, el que robaba no robe más, el que tiene de ella, ¿no? Jesús, había una ocasión cuando alimentó a los 5,000, después de que alimentó a las multitudes, la gente quería proclamarlo rey. Y porque decía la gente, no es un hombre normal, están enfermos. Este puede estar como emperador. Este es el rey que estamos esperando. Proclamémoslo como rey. ¿Y qué hizo Jesús?
escapó. Porque Se no quería retiró. inmiscuirse en eso. ¿A qué me voy? Me voy a esto. ¿Qué dice Romanos? La palabra de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos 1, la palabra del Señor dice, no me avergüenzo del Evangelio 1:16, No dices ya. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el Evangelio es suficiente para cambiar a las personas. No No necesita nada más. tenemos que perder, nuestra misión es proclamar el Evangelio. Esos creyentes que se están metiendo en politiquería, Jesús tenía las oportunidades de hacerlo. No lo hizo. No, Jesús nos llamó a que predicar el Evangelio, no convencer a las personas. Que el Evangelio es suficiente para cambiar a las personas. El Evangelio no cambia superficialmente, cambia lo profundo del ser humano, cambia su cosmovisión, como dice aquí nuestro querido hermano Roberto, Juan. le hace nueva criatura. Juan 3:3, 2 Corintios 5:17, el Señor hace un cambio de adentro hacia afuera. Ahora, el problema aquí, hermanos Roberto Chuquimia, mi hermana Adela, el sincretismo evangélico, o sea, el querer mezclar las cosas. Y no se puede mezclar. ¿Se puede mezclar? ¿Se puede mezclar eso? O sea, Jesús mismo lo dijo, amor, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. No, es de mi Padre. O sea, Él vino a extender el reino de su Padre. ¿Ya? Pero no está mal, digamos, que un varón cristiano, un hijo de Dios, quiera acceder a la política para cambiar la realidad. O sea, eso ¿cómo lo ves, hermano Roberto Chuquín? Otra vez volvemos al nuevo nacimiento, ¿no? Si uno no ha nacido, pues no es convertido, es un convencido. Entonces, por eso hay la falencia. Y ahora otro también en la palabra nos dice en Génesis 3:15, hay dos simientes. Eso es otro tema también que hay, que no diferentes. Complicado. Lo que leía hace rato, Romanos 1:16, hay que leerlo completo, por ejemplo, también. Dice, porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. Porque es poder del Eterno. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Hay una condicionante. Y hay un orden. Al judío, Primero. porque nuestro Señor es judío también. ¿Está bien? Primeramente. ¿Sí? Y también El griego. Al griego, al secular, al Todo. gentil. al griego. Griego. Bueno, en el tiempo de Jesús había judío y gentil. Y dentro de los gentiles estaban los griegos. Claro, los griegos. Los sea, ¿Qué somos los judíos? Gentiles. 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 Disculpar, yo no soy gentil. Ustedes un poquito. Usted está Es un federal. judío. Ya, no somos ni griegos ni gentiles. Pero lo importante, o sea, ¿a qué se va esto? Una persona que tiene, hermana Adela, para usted, una persona, un siervo de Dios. Porque yo veo, me van a decir, pero ¿qué estás hablando, Carlos? Yo te veo haciendo política. Sí, evidentemente, pero nunca, o sea, estoy parte de instituciones, digamos. Pero nunca estás pidiendo tu voto para que Pero te no voy a hacer eso. No tiene Lo he partido hecho. político. He cometido esos errores. Apoyen al Chi, digamos. He hecho campaña. Podemos cometer errores, pero cuando uno conoce, ya uno tiene un poquito más de cuidado, digamos, en esa situación, en esa postura, porque podemos fallar, podemos hacer caer a otras personas, ¿verdad? Yo tengo mi llamado. Yo nunca voy a cambiar mi llamado por una mesa de hombres. Estoy sirviendo en este tiempo a los hombres, pero mi prioridad de mí es Cristo. Mi prioridad es, como he dicho, extender el reino de Cristo, porque sé que realmente eso va a cambiar a las personas y no, digamos, una gestión de 4 o 5 años. Hacen buenas gestiones al siguiente, el otro no sabes lo que van a hacer, otra vez de cabeza las cosas, porque sí, evidentemente este sistema está gobernado por ya saben quién, digamos, ¿no? Entonces no va a haber ese cambio eterno, se cambiarán por un tiempo, pero vamos a volver a lo mismo. Entonces, para mí yo lo tengo claro, un pastor que tiene llamado, que sabe que Dios le ha elegido, nunca va a cambiar el llamado que tiene para servir al Rey de Reyes por servir a los hombres. Así de claro. Si a mí me dicen, hermano, no tengo que ni pensarlo, porque tengo convicción de eso. O sea, si tengo que dejar lo que estoy haciendo, lo dejo. Porque mi llamado es más importante, no mi posición, mi propósito, porque los hijos de Dios tenemos un propósito que cumplir, mucho más allá. Entonces, en ese sentido, mi hermana Adela, es importante entender esto, ¿no? Claro que sí. Como usted decía, hermano, si un pastor, por decir, se le ocurre querer ingresar, es porque todavía le falta, ¿no? No ha entendido
No la resplandece. Sí, no lo he entendido la palabra de Dios, porque como decía, si tienes la oportunidad, puede ser, ¿no? Pero con esos principios bien fundamentados, Valores. con los valores de la palabra de Dios, no va a cometer pues esos errores de corrupción, de, no sé, de hacer tantas cosas negativas que actualmente vemos, es porque esa gente no conoce a Dios. Porque a solas puedes hacer todo, ¿no? Pero hay alguien que te está observando. Pero ellos no entienden eso. Por eso es que los países que tienen malos gobiernos, como dice aquí en Proverbios, y realmente Es triste. es muy triste, porque acá dice, por ejemplo, en Proverbios 28:15, león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Porque en la actualidad vemos diferentes países aquí en Sudamérica están siendo gobernados por este tipo de gobiernos que se están aprovechando de la gente pobre, están totalmente absorbiendo. Ellos no ven, porque ellos no tienen temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y no lo tienen. Y cuando un gobernante no tenga eso, difícilmente un país va a poder surgir. Hay una diferencia, ¿no? Eso del llamado. En la palabra del Señor no hay llamado para que hagas política, ¿no? El llamado para que seas pastor, evangelista, maestro y demás cosas. El llamado es del pueblo para servirle, que es muy diferente, ¿no? Claro. No de Dios. Claro, es el llamado. Pero o sirves a Dios o sirves al pueblo, ¿no? Porque si sirves al pueblo tienes que servirle en todas sus necesidades, hacer políticas, campañas de salud, Muchas necesidades. económicas, bueno, y tienes que deberte a aquellos que han votado por ti, ¿no? Porque tienes que complacer. Un día van a decir, yo he votado por ti, pero tengo necesidad, tú tienes que ayudarme, ¿no? Entonces, ahí tenemos que diferenciar. Tienes que No hay buscar un ministerio. Claro, no hay llamado. Si no hay a lo la creas, política, el no hay, ministerio. no hay, no. El Señor nos llama, sí, tiene sus ministerios, evangelista, pastor, maestro. Así. El otro es el llamado del pueblo, porque eres conocido, te conocen en tu barrio, dices, queremos postular este. ¿Para qué? Para que nos ayudes, atiendes a nosotros. No, el Señor es al márgenes. Entonces tenemos que diferenciar bien, ¿no? Sí, O sirves al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? O sirves a los hombres, ¿no? Porque- Pero sí, como él dice, si no has nacido, si no hay una renovación en tu mente, algún pastor decía en sus oraciones, Señor, ¿ves? ¿Qué tienes que hacer? 4 cosas en mi vida. Cambiar mi mente. Sacar toda esa porquería, toda esa basura, todas esas tradiciones que hay en mi mente y darme la mente de tu Hijo amado Jesús. Amén. Poner colirio de tu Espíritu Santo en mis ojos para que vea solo lo que a ti te agrada. Nada más, Señor. ¿Qué más? Refuerzas mi voluntad. ¿No? Refuerza mi voluntad. ¿Con qué? Con tu palabra. Porque mi voluntad es así como un papel que sopla y se dobla al lado que está soplando, ¿no? Y por último, ¿no? Cambia este corazón de piedra por un corazón de carne que sienta tu poder y tu unción. Entonces, ¿de quién eres nueva criatura? Entonces, ¿qué vas a decir? Voy a servir al Señor, pero con mi testimonio también voy a servir a la sociedad, dando buen testimonio, dando buen ejemplo, creando bien a mis hijos, que me conozcan en mi barrio, en mi zona, mi familia, mis amigos, la iglesia, el Estado. Y si puedo asesorar a un político que creo que va a hacer las cosas bien, pero asesorándole, no con mis ideas, lo que dice la palabra del Señor. Exacto. Amén. Esa es la diferencia que puedo hacer. Metanoia. ¿Metanoia? La base, Sí. la base de la política, como decía, la política partidaria que este tiempo nos gobierna, es pactar. Pacto, ¿no? Todo el mundo, el político viene a la iglesia católica, soy católico. Al día siguiente van los mormones, ahora soy mormón. El siguiente día está con los pachamamistas, ahora soy pachamama. Vemos, ¿no? Las autoridades un día están alabando a Dios, ¿no? En el estadio, y al día siguiente están yendo a dar ofrendas, ¿no? O sea, es la realidad. Un día están con la iglesia, Y otro día al día siguiente de Dios, del cielo solo cae lluvia, nada más. Así, ¿no? Así. Ya. La base de la política partidaria es pactar, transar. Ese es el arreglo, esa es la base de la política. Que les resta el poder, la gloria a Dios. Lo que el hermano decía,
Los gobernantes, Mateo 20, 24 dice, 24, 25 para adelante. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean. O sea, los gobernantes se enseñorean, eso es, controlan las naciones. No sirven al pueblo, se sirven del pueblo. De ellas, dice, ¿no? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ahora, el mandato para nosotros, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que servir. Tiene que servir. Será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, en el reino de Dios consiste en el servicio, no en ser servido. Entonces, cuando uno pretende un puesto político, está yendo a lo que Satanás le dijo al Señor: te daré todos los reinos del mundo. Quiere poder. Y aquel creyente que busca el poder del mundo sin la ayuda de Satanás, sino con sus propias fuerzas, está haciendo a lo que el diablo le está indicando. Claro, es la misma idea, misma idea el que mismo tiene. fin. Ahora, hay un paréntesis, vamos finalizando ya esto. Es malo tal vez, o bueno, como lo verán, que un hermano, digamos, tenga cierto talento, cierta cosa que el Señor le haya dado y pueda servir con eso al Señor. Pero también hay que ver que si una persona, un hermano, un cristiano, por ahí que tiene la oportunidad de entrar como diputado o senador, qué bueno, ¿no? Porque en medio de todo eso a veces se están aprobando leyes, pero no hay quien diga lo contrario. Y se están aprobando leyes que realmente es contrario, pues, para el bien, ¿no? de la sociedad. Pero nadie dice nada, porque no hay gente preparada ahí con esos principios. Entonces no es malo. Pero claro, sí, digamos, y Dios le da la oportunidad, porque Dios pasa, ¿no? Puede suceder, principalmente si un hombre, un hijo de Dios tiene, digamos, talento, liderazgo y puede ayudar a otros. No hay líos, está bien, pero nunca mezclemos las cosas. Nunca creemos que tal vez por esa situación va a cambiar el mundo. No, o sea, este mundo está corrompido, es la realidad, hay que ser sinceros. Pero Dios tiene un reino preparado para las personas que tratamos de hacer la diferencia. Eso no quiere decir que tenemos que vivir en conformismo, es decir, sí, es nuestro deber, y eso ahí está las instrucciones del Sermón del Monte, Mateo 5, 6, cómo tiene que ser nuestra actitud en torno a todo ello, ¿no? O sea, ser luz, ser sal, ¿no? Y no conformarnos, y no todos roban, por eso roban, todos mienten, todos engañan, no, o sea, ser mejores, se trata de ser mejores. Vamos cerrando, mi hermano Roberto, y por este lado vamos a ir concluyendo con este tema, que es interesante e importante compartir con ellos. O sea, la idea ahora no es que nosotros no nos interesa la política, nosotros tenemos que proclamar el reino de Dios, que nos importa, y luego vamos a estar de aquí a un tiempo viviendo tristemente. Debemos de orar por nuestros gobernantes, así como Nabucodonosor por su soberbia, el Señor lo hizo un animal, y el Señor, cuando se humilló este hombre, miró de arriba abajo y el Señor le volvió la razón. Puede ser que muchos de nuestros gobernantes también hayan perdido la razón, estén llenos de ambición. Tenemos que orar. Hay personas que tienen el don, tienen el talento de ser parte de un partido político. No estamos en contra de eso. Si el Señor tiene propósitos, lo pone en ese lugar. Amén. Si Dios quiere poner un creyente dentro del gobierno, lo va a hacer. Pero no es necesario ser parte de un partido, de un partido político partidario. El Señor tiene sus propósitos. Nuestro propósito es predicar el Evangelio, denunciar las leyes injustas. No podemos quedar callados. Las leyes injustas que los gobiernos lanzan, no tenemos que denunciar. No podemos quedarnos callados, como esta ley que estás hablando, y las leyes contra el aborto, las leyes a favor de... Atentan contra la vida, integridad, contra la familia. Tenemos que denunciar Sí, en base a la palabra del Señor. No podemos quedarnos callados, porque si no denunciamos van a hacer lo que quieran. O sea, con el dicho de que no hay que meterse... No, tenemos que denunciar. Pero no con el propósito de ocupar esos lugares, sino de proclamar el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios no consiste en comida ni bebida, dicen, ¿no? Entonces, justicia. Es justicia. El espíritu. Esa es la realidad. El nacimiento nuevo, la nueva cosmovisión, esas son mis palabras, ¿no? Vamos, hermana Adela, vamos concluyendo. Sí, realmente interesante el tema, y que Dios ilumine nuestras mentes, que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones. Vamos, Roberto Chuquimia. Bueno, para terminar, pues que tengamos ese temor, ¿no? Que nos dice, ese temor reverente. Y acatemos sus órdenes, instrucciones,
para no tener consecuencias. En el caso de los que sí son llamados a través de la voluntad de nuestro Creador, porque también en las legislaciones tiene que haber alguien que hable de nosotros, ¿no? Pues si no hay, nos vamos a quedar ahí. Ustedes han dicho que no hay. No hay. Exacto. ¿Cómo se aprobó esta ley 1161? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Habían cristianos? No sabemos. No sabemos, pero ya está hecho. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos va a tocar? Acatar. Acatar. No hay. Claro, porque ya no muy había tarde, un ya representante de allí. Por ejemplo, los ejemplos de Daniel, José, cuando estuvieron en un cargo político, siempre buscaron hacer el bien. El bien. Cuando un creyente verdadero está ahí arriba, hace pues el bien. No busca enseñorearse de los demás, sino es como un pez fuera del agua, pero está ahí adentro y Dios lo ha puesto. Vamos Claro, concluyendo. claro ejemplo está José, pues con la Potifar, ¿cómo es? Bueno, ese es otro tema. Por favor, no. Chaval. Bueno, separemos lo sagrado, ¿no?, de lo común. Separemos en primer lugar. La palabra del Señor nos ha dicho que nuestra misión es llevar la palabra, evangelizar, ¿no? Llevar su palabra por todo el mundo. Esa es nuestra misión. Y me gusta una palabra que dijo, oración. La oración tiene poder. Nuestra misión de nosotros es orar por nuestras autoridades para que el Señor los ilumine y no hagan leyes contrarias a la moral, a la religión, a la familia, etcétera, etcétera. Pero oremos con fe, creyendo, ¿no? Lamentablemente hay un testimonio de un pueblo que no estaba lloviendo casi 3 meses y sus cosechas se iban a perder. Entonces el pueblo dijo, vamos a ir a orar a un monte para que el Señor, ¿no?, nos mande lluvia y no se pierdan estas cosechas. Y fueron todo el pueblo a orar a ese monte, pero solamente una niña había ido con su paraguas. ¿Y por qué el resto así? Porque solamente la niña creía de verdad que iba a llover, por eso estaba con sus paraguas. El resto había ido a orar, pero sin creer, ¿no? Entonces, la oración tiene poder. La oración puede cambiar al más incrédulo de los hombres, lo puede en un servidor del Señor. Pero oremos con poder, creyendo que se va a cumplir, ¿no? Porque el Señor dice, escucha el clamor de sus hijos, ¿no? Y les bendice, y les corrige, y les enseña, les da facultad de discernir entre el bien y el mal. Yo concluyo que separemos lo sagrado de lo profano, pero oremos con fe, creyendo que el Señor, si alguien llega a la política y demás cosas, el Señor le va a redarguir y no va a orar para él, sino va a orar para el bien común y para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas gracias. Hemos visto en los años pasados políticos manejar la Biblia, pero no todo lo que brilla es oro. Por eso es importante la convicción. Y yo termino con esa moneda, como decía Jesús, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos las cosas, mantengamos el equilibrio. Dios conoce los corazones de todos y Él sabe que tal vez en este año se va a aplicar ya la ley 1161 y es una situación que también preocupa porque muchos desconocen todas esas cosas. ¿Por qué? Porque justamente no quieren meterse a la política, no. O sea, es bueno aprender y espero que realmente este video sobre religión y política haya sido de mucha edificación para usted y vamos a continuar más adelante compartiendo otros temas polémicos que en los púlpitos no se comparten. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Sí, Tomás, quisiera concluir con estas palabritas, si me permite. Un predicador decía, si eres predicador y pastor, debes ser conocido como predicador. No hay relación de la política con el reino de Dios. No hay impacto del reino de Dios desde la política. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Si un pastor hace política, se prostituye a sí mismo y se aleja del llamado. La iglesia necesita alejarse de la politiquería, necesita votar por la justicia y proclamar el evangelio. Eso es. Muy bueno. Muchas gracias. Bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones. Bendiciones.